Referente a la intervención económica, esto es un tema que está, como ya les mencionamos, tipificado en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, y nos indica que la intervención económica de una obra, en el artículo 204 de este reglamento, nos refiere que las intervenciones económicas de las obras son medidas que se adoptan por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos. Es como que una medida de control, ¿no? Que se tiene ahí, sin llegar a resolver el contrato. Para la aplicación de los establecidos, nos dice también el reglamento en el presente artículo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la directiva y demás disposiciones que dicta el OSO sobre esta materia. Y al respecto hay una directiva relacionada a los aspectos a seguir la intervención económica, la misma que está en la referida ahí, la 001-2003, con su code-slash pre y opiniones, la misma que también se ha anexado dentro del material que se ha proporcionado a la empresa. Entonces, ahí donde nos da básicamente estos alcances que necesitamos saber para la intervención económica. De otro lado, tenemos lo siguiente, ¿no? Dentro de estas intervenciones económicas de las obras, pues van a darse en las obras básicamente cuando sus avances son menores al 80% y no presenta un nuevo calendario acelerado. Vamos a decir que como está la imagen, la obra está en normal ejecución, ¿correcto? Y cuando hay situaciones como por ejemplo el tema de los avances eh, son menores al 80%, pues esto y no presentan un nuevo avance acelerado, a calendario acelerado, entonces van a básicamente a tenerse esta intervención económica, ¿sí? Y ya como se menciona ahí, ya va a ser la catástrofe cuando, por ejemplo, estos avances pues se sigan dando en relación a este porcentaje menor al 80% respecto al nuevo calendario. Nosotros tenemos en la obra vamos a decir, nuestros avances programados, ¿correcto? Usted declara en cada uno de los periodos cuál va a ser sus avances, pero no significa que esos avances del todo siempre se van a hacer así. Hay situaciones en donde nosotros, por la misma circunstancia de la obra, a veces hacemos más, a veces estamos igual, lo cual casi es raro, y luego estamos por debajo. ¿Qué sucede cuando en la curva S nosotros evidenciamos que nuestros avances ejecutados están por debajo de los programados? Dice la norma que tenemos que presentar un calendario, eh, un nuevo calendario acelerado, ¿correcto? Donde usted demuestre que en el tiempo que le falta va a poder terminar con esas partidas. Entonces eso ya un poquito nos va dando indicadores que nosotros estamos un poquito mal en la obra y tenemos que ajustar. De lo contrario, cuando nuevamente esto vuelva a pasar respecto al nuevo calendario acelerado que usted presenta, volvemos nosotros a caer en este porcentaje de debajo del 80%, pues definitivamente ya se va a tener que tomar cartas en el asunto, teniendo esta intervención económica en las obras. ¿Cuál es el objetivo? Que la obra se culmine, que ese barco llegue a buen puerto, ¿correcto? Entonces ese es el tema, ¿no? Que la obra, que en como ese barco, ¿no? Que tenga un normal desempeño, y eso lo vamos a nosotros como ingeniero, vamos a tener que realizarlo. Para eso está nuestra labor, para que usted pueda hacer todos sus esfuerzos, se ciña su expediente, ponga a prueba toda su experiencia y esa obra pues culmine con éxito, ¿no? Eso es el objetivo fundamental. Pero como les decía, suceden situaciones del que a veces no se pueden ni siquiera sustentar, porque hay situaciones en donde sí se pueden sustentar esos retrasos, esos no avances en función a lo programado, sí, es sustentable, pero cuando ya hay situaciones en las que no se puede demostrar, como se indica ahí en el gráfico, ya estamos en el incendio, pues definitivamente la entidad no puede quedarse con los brazos cruzados, tiene que tomar esta medida como que es una medida cautelar de control sin llegar, como indica ahí, a resolver el contrato, ¿sí? Y para ello, pues, va a tener que hacer la intervención económica en la misma con este objetivo de que la obra se pueda culminar. Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato es resuelto por incumplimiento, ¿ya? Entonces, en lo que son este tipo
de situaciones en donde las obras pues llegan a esta situación, pues el contratista tiene que ser consciente de lo que está sucediendo, porque básicamente es porque él no puede tener esta capacidad pues de terminar con éxito la obra, y eso es lo que un poquito va dando indicadores a través de sus porcentajes de avances menores al 80% de lo programado. Sí, y es ahí como les dije. Ahora, lo normal es que él acepte esa intervención económica por lo que está sucediendo, porque yo como entidad no voy a permitir que esa obra pues sea fracasada, ¿no? Entonces ahí donde la entidad tiene que tomar, como les dije, cartas en el asunto, ¿sí? ¿Cuándo está normado que se produzca una intervención económica? Cuando no hay presentación del calendario de avance de obra acelerado, lo indica el artículo 203.4 del reglamento. Cuando el monto de la valorización acumulada es menor al 80% del monto acumulado programado del nuevo calendario, está eso indicado en el artículo 203.5 del reglamento. Si vencido el 50% del plazo, no se da inicio a la subsanación de observaciones, ¿no? Y eso está en el artículo 208.12 del reglamento. Todas esas condiciones son las que van a producir una intervención económica en las obras. De otro lado, tenemos en el artículo 203.4 del reglamento, tenemos referente a esta intervención económica, ¿no? Lo siguiente, lo que les estaba un poquito comentando, ¿no? Tenemos nosotros nuestros avances programados y nuestros avances acumulados, ¿sí? Nuestros avances programados y nuestros avances ejecutados, parciales, acumulados. En el primer mes, en el segundo mes, o en el tiempo que, bueno, dure la obra, ¿sí? Entonces nosotros también respecto a eso vamos a tener que tener vamos a decir, esta línea de control respecto a qué acciones vamos a tomar, que es respecto al 80% del avance programado acumulado, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que evaluar. Eso lo tenemos que evaluar y eso fundamentalmente lo hacemos en las valorizaciones, en cada una de las valorizaciones. Básicamente aquí nos indica este artículo 203.4 del reglamento que el inspector o supervisor ordena al contratista que presente dentro de los 7 días siguientes anotando tal hecho en el cuaderno de obra. Y para ello tendrá que presentar un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos. ¿Con qué objetivo? De que termine la obra en el plazo establecido. La no presentación del calendario de avance de obra acelerado pues da motivo sustentado según el reglamento a esta intervención económica o resolución del contrato. Hay que tomar en cuenta también que el nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, si es aplicable para el cálculo y control de reajuste, ¿sí? Entonces, tenemos esta medida poquito que nos va a permitir saber si estamos bien o mal, que es en relación a que evaluemos respecto al 80% del monto de la valorización acumulada programada. Si nosotros estamos debajo de eso, ¿cierto? Ya es un indicador de las acciones que nosotros vamos a tener que tomar. El artículo 203.5 del reglamento también de la Ley de Contrataciones con el Estado nos indica que referente a este tema de las valorizaciones que nosotros hacemos en cada uno de los periodos respecto al avance programado con el avance ejecutado y evaluamos el 80% del avance programado, nos indica que menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada del nuevo calendario, ¿no? Supongamos que ya presentó un nuevo calendario y tenemos también nosotros que evaluar estos avances. Respecto a ello, nos dice que el inspector o el supervisor debe anotar el hecho en el cuaderno de obra e informar a la entidad. ¿Correcto? Respecto a ello, si sigue con este tema de llegar a un avance menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada del nuevo calendario, pues definitivamente se va a dar lugar a esta intervención también económica o resolución del contrato. Aquí no es necesario el apercibimiento alguno al contratista de obra. Asimismo, en el artículo 208, recepción de la obra y plazos, nos indica que si vencido el 50% de plazo no se da inicio a subsanación de observaciones, la norma refiere que vence el 50% del plazo para la subsanación, salvo circunstancias debidamente acreditadas por el contratista. De igual manera, el inspector o supervisor informa de inmediato a la entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al contratista.
La entidad, a partir del día siguiente de haberle notificado al contratista, va a asumir la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o procede con la intervención económica de la obra. Entonces, también en esas situaciones, miren, se va a tomar ese proceso de la intervención económica de la obra, ¿no? Lo indica el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. La entidad puede, de oficio, correcto, o sea, por iniciativa de ella o a solicitud de parte, intervenir económicamente en la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. Asimismo, hay una opinión número 44-2016 que refuerza esto y nos indica que la posibilidad que tiene la entidad de intervenir económicamente una obra se asemejaba más al ejercicio de una facultad discrecional y debe tenerse en consideración que se requiere del consentimiento del contratista para que dicha decisión fuera eficaz, ¿no? Hay una opinión que nos indica del OCE respecto a estas intervenciones y también está la posición respecto a estas intervenciones económicas que le hace la entidad. El objetivo final aquí es el siguiente, ¿no? Que la obra se pueda terminar en el plazo previsto y de cautelar estos recursos y bien uso de los mismos. Recuerden que es una obra pública, recuerden que esa no se puede realizar de una manera descontrolada, ni sin tomar en cuenta pues sus plazos, ni las disposiciones de nuestro reglamento, ¿no? Ya sea en este caso el reglamento pues de la ley de contrataciones con el Estado. Tenemos que seguir esos aspectos. Y todo se hace en beneficio de ellos. Si vemos, como dice ahí, alguna situación que no está yendo bien, que el contratista de repente está haciendo de las suyas y hay algo que a criterio del profesional, de repente que no fuera dentro de los contextos un poquito amargados con ese reglamento, eh, están poniendo en riesgo pues la obra, pues tendría que también tomarse esa disposición. Pero siempre también pidiendo la opinión del área legal, ¿no? Cada entidad tiene su área legal y ustedes un poquito para que se respalden en eso también de que no están dando opiniones de repente que no van acorde a lo reglamentario o acorde de repente al contrato. Siempre hay que pedir opinión también del área legal de la municipalidad. Hay que tomar en cuenta que la intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho de reconocimiento de gastos, de mayores gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. No es que con la intervención ya el contratista desaparezca. Una cosa es ya que se termine el contrato con el contratista y otra cosa es que se haga la intervención económica. La intervención económica es básicamente que quien toma el control es la entidad para salvaguardar la ejecución de la misma y se puede terminar en el plazo previsto, ¿correcto? Eso es más que todo, es como que un salvavidas que está lanzando pues la entidad para poder, como le dije, cautelar esa obra, ¿no? Obviamente van a haber términos legales porque hay un contrato de por medio, hay incumplimiento también del contratista, ¿no? Porque ellos tienen un contrato donde están firmando que se va a realizar en el plazo previsto, cumpliendo tales cláusulas, respetando el reglamento, y cuando nosotros no cumplimos eso como contratista, por ejemplo, no estamos este, cumpliendo los avances que se están declarando en un expediente que es, por decirlo, pues la Biblia, pues definitivamente va a haber una consecuencia de ello. Y una de las consecuencias es este tema de la intervención, ya que también, como ya ustedes lo han visto, está tipificado en el reglamento. Pero eso no es que el contratista pues se les haya desligado totalmente de ahí, salvo pues que la entidad por ahí lo haya referido, pero básicamente no se le exime, ¿no? Sigue ahí ligado a la entidad, ¿no es cierto? Luego, referente también a este tema de las intervenciones económicas, nos indica el reglamento cómo se aplica la directiva número 001-2003 del CONSUCOD, /PRE. Primero, hay que efectuar requerimiento previo al contratista y contar con su aceptación. Eso es lo que nos dice la directiva número 001-2003. Segundo, se formaliza por resolución en donde se indica nombre del interventor, saldo de obra a ejecutar, monto de las valorizaciones aprobadas pendientes de pago.
No olvidar que se requiere también del consentimiento del contratista para que dicha decisión fuera eficaz. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una resolución de intervención económica, porque también se tiene que gestionar esta resolución de la intervención económica, ¿sí?, que se está realizando. Se resuelve, artículo primero dice, por ejemplo, disponer la intervención económica de la obra, mejoramiento y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la obra tal. En cumplimiento del artículo 200 tal, ¿no es cierto?, que indica el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado y la directiva, que también habíamos mencionado, la 001-2003, con su CODE. De acuerdo al siguiente detalle. Primero, saldo de obra a ejecutar. Hay un saldo de obra por ejecutar en esta obra que es del 80.74% al 31 de agosto. Monto de valorizaciones aprobadas, pendientes de pago, 40.000 soles. ¿No? Eso es lo primero. Segundo, nos dice designar al CPC, o sea, al contador, Giovanna Jaide Nieto Miranda, gerente de administración, como interventor de la obra. Tercero, disponer la apertura de una cuenta corriente mancomunada entre el interventor, que está representada por la contadora, y el contratista para el manejo de los recursos conforme al número tal de la directiva del CONSUCODE. Artículo cuarto, disponer a la gerencia municipal suscribir una cláusula adicional al contrato principal conforme al literal C del numeral 4 del sexto título de la directiva. Artículo quinto, disponer a la gerencia municipal, gerencia de desarrollo urbano y rural y la gerencia de administración y finanzas el cumplimiento de la presente resolución. Artículo sexto, disponer a la secretaria general la notificación de la presente resolución conforme a ley. ¿No? Esta es una resolución que se tiene que dar, es un conducto regular para que se tengan las cosas claras y sobre todo en relación a las normativas. Asimismo, cuando se aplica la directiva número 001-2003 del CONSUCODE. Decíamos primero que hay que efectuar requerimiento previo al contratista y contar con su aceptación. Segundo, se formaliza por resolución en donde se indica pues nombre del interventor, saldo de la obra a ejecutar, monto de las valorizaciones aprobadas pendientes de pago y se saca un tema de una resolución. Tercero, se suscribe cláusula adicional al contrato en donde se establece el aporte de dinero en efectivo que le corresponde al contratista según cronograma establecido. Y en dicha cláusula adicional se establecerá un cronograma y se incluirá expresamente en qué caso el contratista no aporte cualquier monto a la cuenta corriente mancomunada cuando éste le haya sido solicitada, nos dice, por la entidad a través de simple requerimiento, el cual es escrito en un plazo máximo de 3 días calendarios de recibido el mismo. Y esta será causal para la cancelación de la intervención y la resolución del pleno derecho del contrato. Cuarto, se abre cuenta corriente mancomunada. Los fondos van a estar constituidos por los pagos que se están adeudados por la entidad al contratista. Segundo, aquellos que provengan de las valorizaciones de avance de obra. Y tercero, los aportes en efectivo del contratista que permitan hacer viable la intervención económica. El interventor, en este caso que está dado por el contador de la entidad, es aquel funcionario de la entidad que debe suscribir en forma mancomunada con el contratista o su residente los cheques de pago de la cuenta corriente. ¿Y cómo se valoriza en una obra con intervención económica? Pues básicamente esto nos vamos a basar en la opinión número 078-2015. Nos indica que los fondos de la cuenta corriente mancomunada originada por la intervención económica de una obra están constituidas, entre otros conceptos, por los montos que provienen de las valorizaciones de avance de obra previamente aprobadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 166 del reglamento. Nos dice también que en esa medida, si bien las valorizaciones de las obras se realizaban conforme a lo establecido en el artículo 166 del reglamento, el monto que resulta de su aprobación no se le paga al contratista, sino que se le deposita en la cuenta corriente que está mancomunada para que de dicho fondo la entidad realice los pagos que correspondían, ejerciendo así el control económico de la obra durante la intervención. ¿Qué significa? Que durante este tiempo que se está haciendo la intervención económica, pues el contratista no es que tenga el exclusivo derecho de las cuentas, ¿correcto?, de esa obra, sino que básicamente aquí se va a aperturar esta cuenta corriente, como dice, mancomunada, para que la entidad, por lo mismo que se va a hacer
cargo en ese periodo de la intervención económica, pues también disponga de esos recursos. Es como que si se declarase como que incapacitado el contratista de poder ejecutar en este periodo que nos indiquen en la resolución también, ¿no? Entonces aquí quien va a tomar las riendas de esa ejecución, pues va a ser la misma entidad y esto va a estar a cargo, como bien se menciona, a cargo de un funcionario de la entidad para que pueda eh, tomar todo el tema de los gastos que se tengan que hacer con el objetivo de poder concluir. ¿Y qué se paga con cargo a la cuenta mancomunada? Pues esto también está indicado en la directiva número 001-2003 y nos indica que del fondo de intervención constituida en la cuenta corriente mancomunada, la entidad pagará los siguientes conceptos. Va a pagar el monto de la mano de obra, el monto de los proveedores de los materiales, de los subcontratistas, locadores de servicio, transportistas, arrendadores de equipos, suministradores, impuestos, gastos generales variables, siempre que estén relacionados con la ejecución de la obra y que dependan del tiempo, la amortización de los adelantos que hubiera percibido el contratista y que quede a favor del contratista el saldo resultante luego de la liquidación, el que incluirá la utilidad que pudiera corresponder. O sea, acá todo va a ser igual. O sea, el contratista sigue, como se dice, con el vínculo como, como contratista, valga la redundancia, y este vínculo que se ha dado con la entidad, o sea, sigue siendo lo mismo. Pero ya quien va a manejarla también, esas cuentas del contratista, es la entidad, ¿no es cierto? La entidad entra a tallar allí para que pueda ellos mismos ejecutarlos, ya no va a tener nada que ver el contratista y ya luego, como se indica en la parte de la liquidación, es donde se va a tener que hacer todos estos recálculos y sacar el monto o el saldo a favor del contratista, ¿no? En el caso no se resuelva pues el contrato, ¿no? Si se resuelve el contrato ya la historia será otra, ¿no? Pero mientras que siga el vínculo y solo hay intervención económica y vaya con buen pie esto, o sea, que la entidad está tomando estas riendas, está terminando la ejecución y al final eso ya nuevamente retoma, como se dice, a cargo del contratista y se tendrá que trabajar la liquidación y hacer todos los cálculos correspondientes. ¿Y cómo se le paga la supervisión en caso se amplíe el plazo? El artículo 161 del reglamento, donde indica obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra, nos dice que en caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente y considerando que dichos atrasos puedan producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de su liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra, dicho monto es asumido por la entidad. Entonces, durante la ejecución, y este tema de, vamos a decir, pues que está tomando las cartas en el asunto la entidad, pues lo va a asumir la entidad, pero ya en la liquidación tendremos que deducirlo, porque en la liquidación se saca pues las cuentas, cuánto finalmente te debo o me debes, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que deducirlo las cosas que yo le he pagado como entidad, pero que tú debiste pagarle, ¿ya? Y eso es bien claro, cuando no es por causas que sean por culpa de la entidad, ¿no? O por causas ajenas al contratista, pues lo tienen que asumir ellos mismos, ¿no? Y se puede resolver el contrato de una obra con intervención económica. También para eso nos vamos a dirigir a la directiva número 001-2003. Su numeral 7 nos dice que asimismo finalizará la intervención económica con la consiguiente resolución del contrato. Si el contratista incumple con sus obligaciones técnicas, si el contratista deja de aportar el dinero en efectivo que le corresponde según un cronograma establecido en la cláusula adicional del contrato principal, si el contratista retira de la obra personal, equipos o materiales sin autorización del inspector o supervisor de la obra. Si es que pasa estas situaciones, pues una obra con intervención económica puede llegar hasta el tema de resolverse el contrato. ¿Y cómo culminó la obra en este caso? Pues básicamente vamos a indicar esto también en relación a la directiva número 001-2003. Nos dice que si el contratista rechazara la intervención económica,
El contrato será resuelto, pudiendo la entidad optar por culminar lo que falte de la obra mediante las modalidades de administración directa o por encargo, o por la convocatoria al proceso de selección que corresponda de acuerdo con el valor referencial del saldo estimado a ejecutar. Asimismo, la directiva 001-2003 del Consucode en su numeral 8 nos dice que es obligación del contratista mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento y también esta garantía por los adelantos, por el plazo que dure la intervención hasta la liquidación del contrato, ¿sí? Hasta la liquidación del contrato. Luego hay una opinión número 010-2015 que nos indica que podrían ejecutarse, hay una consulta aquí, podrían ejecutarse las garantías de adelantos pendientes de amortización para cumplir con el aporte efectivo del contratista a la cuenta mancomunada de la intervención económica. No es posible, nos dicen, no es posible ejecutar las garantías por adelantos, donde esto tenga el objetivo de que se cumpla con los aportes en efectivos que se tiene que realizar por parte del contratista en la cuenta corriente mancomunada que se ha generado entre una representante de la entidad, que es podría ser la contadora, y el contratista, ¿no? Pues constituye una obligación de mantener vigente tal garantía por el plazo que dure la intervención económica, como ya lo dijo el reglamento, también hasta la liquidación del contrato. Asimismo, esta opinión nos dice, las entidades contratantes podrían aportar dinero para la conformación de la cuenta mancomunada de intervención económica, pues los aportes que debe realizar la entidad a la cuenta mancomunada están formados por los pagos adeudados al contratista y por aquellos fondos que provengan de las valorizaciones de avance de obra y de cualquier otro concepto que se genere con posterioridad a la intervención económica y que se deriven estos de la ejecución de la obra, los cuales no están permitidos incorporar otro tipo de aportes en su conformación. ¿Correcto? Entonces esta opinión es clara para que sepan también cuáles son las fuentes que van a alimentar estas cuentas mancomunadas, estas cuentas corrientes mancomunadas de intervención económica. Entonces, miren, esto es un poco de las intervenciones económicas. Siempre hay que caminar de la mano con la parte legal. Esto es un tema bastante delicado. La norma es bien clara. Esta opinión que nos da el OCE también nos da las pautas claras. Entonces, la unión de ambos lineamientos bueno, nos respaldan en los procesos que como entidad de repente se pueden seguir, ¿no? En relación al contratista, ¿no? O viceversa también, en relación al que el contratista también se pueda un poquito entender si es que lo que están haciendo está correcto o de repente no. Para eso están las normas claras, para que nosotros podamos guiarnos de ello y ver que no hay atropello por ninguna de las dos partes, ¿no? Todo aquí es claro, transparente, para eso hay normas. Para eso hay directivas que nos dan estas pautas. Bien, luego ya sabemos que cuando se originan situaciones reincidentes o de falta al contrato, viene ahí el tema de resolución del contrato. Para ello, el artículo 207 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado nos habla de la resolución del contrato de obras y nos indica que la resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de esto, salvo en algunos casos que estrictamente por razones de seguridad y disposiciones reglamentarias de construcción, pues no sea posible, ¿no? Asimismo, el reglamento nos indica algunos lineamientos importantes. Por ejemplo, nos indica que la parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, es decir, en este caso la entidad, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra con una anticipación no menor de 3 días calendarios. Porque no es que ya se termine el contrato y ya así nada más, ¿no? Se tiene que hacer esta constatación física para ver la situación de la obra y en qué condiciones me las está dejando. Las partes se reúnen en presencia de un notario o un juez de paz y se levanta un acta. Un acta donde se plasmen los avances de la obra a nivel de metas, que deben de estar totalmente verificables, contrastables, inventario de almacén de obra también, que es sumamente importante. Si alguna de ellas no se presenta, es decir, representantes de la entidad o del contratista, la otra levantará un acta, documento que tendrá pleno efecto legal, debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra y queda bajo esto
de responsabilidad del contratista. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad y cautela de la entidad y se procede en este sentido a la liquidación conforme a lo establecido también en el reglamento de la Ley de Contrataciones en el artículo 209. En caso de que se surgiera alguna controversia sobre esta resolución del contrato, se somete a conciliación o arbitraje en un plazo de 30 días calendarios siguientes a la notificación. Vencido el plazo de ley establecido sin tener comunicación alguna, la resolución del contrato habrá quedado consentida. ¿Sí? Eso es un poquito el tema en cuanto a las resoluciones del contrato. También hay que tomar en cuenta que si la resolución es por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan según el contrato, según las normas también vigentes. Si la resolución fue por causa atribuible a la entidad, esta reconocerá al contratista en la liquidación que se practique el 50% de la utilidad previsto del saldo de la obra que se deje de ejecutar, actualizando esto mediante la fórmula de reajuste hasta la fecha en que se efectúe la resolución del contrato. En caso no se haya iniciado la ejecución de la obra, no resulta aplicable la disposición señalada en el numeral anterior, debiendo la entidad reconocer los daños efectivamente irrogados y que también están ahí en el tema del contrato. Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, gasto de notario, inventario y otros que se hayan originado, están a cargo de quien motivó la resolución, salvo disposición distinta del laudo arbitral, pues, en la cual se haya pues, evaluado esto. La entidad podrá reiniciar la obra de acuerdo a lo dispuesto también en el artículo 167. Bueno, esto es un poco en cuanto a lo que es resolución. Ahora vamos a hablar un poquito de la recepción de la obra. La recepción de la obra, un poquito ahí vamos dando la historia, ¿no? Uno, que las obras o la obra estuvo, por decirlo, en peligro, y como estuvo en peligro, se tuvo que hacer una intervención que se llama económica, según el reglamento, para poder ponerlas a buen recaudo y terminar en el plazo establecido y sobre todo no perjudicar pues ese proyecto tal vez que es de impacto para la población, ¿sí? Hay situaciones obviamente puntuales, específicas, técnicas que hay que respetar, que están ahí también tipificadas en nuestro reglamento con respecto a las intervenciones económicas. Y que eso básicamente nosotros los ingenieros vamos a poder detectarlo en las valorizaciones. Ahí nosotros hacemos un trabajo de evaluación, de control de tus avances y por ahí ir teniendo estos argumentos de cómo está mi obra. ¿Estamos atrasados? ¿Estamos adelantados? Obviamente que si estamos de repente con retraso y hay algún sustento, pues no hay ningún problema. El tema es cuando no hay ningún sustento y el supervisor efectivamente evalúa también eso. Entonces eso va a darse lugar a este procedimiento que ya se mencionaba de las intervenciones económicas, que hay todo un tema, ¿no? Que ya también lo hemos mencionado. Si esto sigue siendo crítico o por decirlo, si es que ya se decide pues pasar a un segundo plano, que es ya terminar definitivamente, ya no hay chance para nada, ya yo no puedo como entidad ¿no? intervenir, sino es que ya las cosas están mal y hacemos la terminación del contrato, pues esta también tiene sus particularidades, también tiene su propio proceso y que la norma también nos los permite, ¿sí? Todo lo que es referente a las normativas, miren, no solamente está del lado de la entidad, ¿no? Que básicamente lo que se quiere mostrar en este reglamento, pues son las pautas legales, formales a seguir para poder ejecutar obras, ¿correcto? En relación al Estado, ¿no? Acá se protege al Estado, ¿no? O sea, no se puede hacer las cosas como nosotros querramos, porque es, digamos, en el contexto de una obra pública, ¿no? Entonces todo tiene que seguir un lineamiento, todo tiene que seguir un procedimiento, porque es una obra para el Estado. Por eso existen tantas normas, tantos reglamentos, y nosotros tenemos que alinearnos a eso. Ahora, ya si se hace el tema de la terminación, ya decíamos, de buena manera, o bueno, ya lo haya tomado la entidad, lo haya sometido nuevamente a un proceso de licitación o lo que haya sucedido, y ya viendo el tema de la culminación de la obra,
pues pasa al tema ya de la recepción de la misma. ¿Ya? Entonces, cuando ya la obra ha sido culminada, no viendo de repente de una u otra manera cómo haya sido terminada, necesita ser recepcionada esta obra. Todas las obras que se culminan necesitan ser recepcionadas, ya se haya culminado en el plazo previsto o no se haya culminado en el plazo previsto, necesita ser recepcionada, ¿correcto? Porque nosotros tenemos que cumplir toda una fase, todo un proceso de ese proyecto. Todo proyecto tiene su nacimiento y también tiene su fin. ¿Sí? Entonces, todo este proyecto de las obras públicas, recuerden, se somete a un proceso del invierte.pe, el mismo que plasma etapas. Nosotros estamos aquí dentro de ahorita, estamos dentro de la fase ejecución. Estamos en lo que es la ejecución misma de la obra, porque la fase de ejecución tiene dos subetapas, la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de la obra. Todos estos aspectos que estamos hablando ahorita de la intervención económica, de la resolución del contrato, de la recepción de la obra, lo que viene más adelante también en cuanto a liquidación, todo eso es en relación a la ejecución misma. Que no todo es color de rosa, ¿no? No todo es color de rosa. Pueden surgir ciertas situaciones que un poquito se están saliendo de los parámetros normales que nosotros tenemos en nuestros expedientes. Y la norma, lógicamente, previendo eso, pues nos da estos alcances, estos pasos a seguir, que justamente uno de ellas, uno de los salvavidas, es el tema de la intervención económica. Porque como entidad no podemos dejar eh, que hagan cualquier cosa en la obra, porque es recursos de todos los peruanos, es dinero, ¿no? Que está ahí en las arcas, como se dice, del Estado, ¿no? Entonces eso se tiene que proteger porque hay todo un marco normativo legal detrás de eso. Muy bien. Luego, ya decíamos que si la obra ha terminado su ejecución al 100%, ya sea dentro del plazo o fuera del plazo, tenemos que dar formalidad al mismo y cumplimiento a las etapas que nos dice el invierte.p. Y dentro de estas etapas es la parte de la recepción. Toda obra terminada, todo al 100%, ejecutada al 100%, necesita ser recepcionada. ¿Sí? Y esta recepción se define como el concepto o como un acto en la cual el contratista, una vez finalizada la obra, entrega esta, ya sea de una manera total o parcial, para que luego pueda registrarse. ¿Ya? Ahora, esta recepción de la obra tiene un marco legal, como ya les mencionaba, ¿no? Este marco legal lo encontramos en la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, en la 3022.5 y en el reglamento 344-2018-F, en el artículo 208, ¿sí? Ahí y nos indica que este es un procedimiento legal, que toda obra que termina debe de ser recepcionada. Asimismo, lo encontramos esto en la resolución de Contraloría, la 195-98-CG, la misma que también nos indica este proceso que hay que seguir, que es la recepción de las obras. Esto están aquí las imágenes para poder observar. El reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, su artículo 208 nos da las pautas a seguir para la recepción de la obra y sus plazos. Y la resolución de Contraloría pues también nos habla de este proceso, ¿no? Dice que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. Entonces nos da estos aspectos, así que nosotros tenemos que básicamente cumplir. Hay un procedimiento general para lo que es la recepción de las obras. Nos indica que en la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación señalada, informa a la entidad ratificando o no lo indicado por el residente. Si el inspector o supervisor verifica la culminación de la obra, la entidad designa un comité de recepción dentro de los 7 días siguientes a lo informado por el inspector o supervisor, la que debe estar integrada cuanto menos por un ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor que actúe como asesor.
En un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto con el contratista proceden a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y las especificaciones técnicas, fundamentalmente, y efectuará las pruebas que sean necesarias para poder comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, cuyo plazo no debe exceder a 1/10 del plazo de ejecución vigente de la obra. Culminada la verificación, y si no existen observaciones, se procede a la recepción a suscribir el acta de recepción de la obra, teniendo por concluida en la fecha indicada por el contratista. El acta de recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité y el contratista. De existir observaciones, se consigna en un acta o pliego y no se recibe la obra. Y el contratista cuenta con 1/10 del plazo vigente para subsanar las observaciones. De ser subsanadas las observaciones, recién se puede nuevamente ir a obra y suscribir el acta definitiva de la recepción de la obra. Eso está indicado en el Manual de Obras Públicas de la Contraloría General de la República. Esta recepción va a seguir el mismo procedimiento, ya sea en cuanto a una obra por contrata o en cuanto a una obra por administración directa, ¿sí? Aquí también podemos observar estas actas, modelo de las actas. En este caso es un acta con observación. Entonces ya sabemos que terminada la ejecución de la obra al 100% y esta haya sido asentada en el cuaderno de obra y ratificada por el supervisor, se tiene que solicitar la recepción de la obra, ¿no? Donde para ello lo primero que se va a hacer es la conformación por parte de la entidad de un equipo, el mismo que se va a encargar de la recepción de la obra, ¿no? Que ya el reglamento nos dice quiénes pueden integrar este equipo para que puedan ir a recepcionar esa obra, donde el objetivo es verificar lo que está en el plano y en las especificaciones técnicas con lo que está ya realizado. Y es un trabajo muy minucioso, ¿ya? Ahora, en el caso nosotros vayamos a la obra, tenemos que firmar un acta, ¿no? De recepción. Entonces, cuando vamos, esto por ejemplo es un acta de recepción que se dio en una obra allá en Cajamarca, fuimos a la obra, está ahí el modelo, si ustedes en algún momento quieren hacer un acta, pues ahí es un modelito, va así, acta de recepción de obra, la obra que se recepcionó, los aspectos generales, luego se indica en qué lugar, en qué hora se ha hecho esta recepción, quiénes son del equipo, por ejemplo, ahí estuvo integrado por mi persona como subgerente de ejecución de obras, el ingeniero César Benavides Acuña, que es gerente de desarrollo económico y social, y por el ingeniero César Núñez Becerra, que él es gerente de saneamiento y medio ambiente. Se decidió que ellos sean parte del comité y asimismo estuvieron presentes por parte de la entidad el supervisor de la obra y por parte del contratista, el residente de la obra y representante a su vez del consorcio, ¿sí? Luego se indican las características técnicas de la obra en general, porque ustedes tienen que ir con su expediente, con sus planos, ¿no? Donde están los planos, especificaciones y otras cosas. Y fíjense que nosotros como comité o como comisión, pues encontramos una serie de observaciones, las cuales están ahí plasmadas, ¿sí? Las cuales se plasmaron allí. Entonces, al final decimos que esa obra no se recepciona por tener esas observaciones, en las cuales hay un tiempo según la normativa para que levanten esas observaciones, nuevamente remitirnos al lugar y ver si es que esas observaciones han sido subsanadas. Si es que no pasa ello, que no han subsanado las observaciones, entonces la entidad va a tener que coger esa garantía que tiene del contratista para poder ellos subsanarlo, porque no es que se deje ahí sin subsanar, lo asume la entidad. Por eso es que, bueno, dependiendo del proceso de selección, también vamos a tener las garantías de fiel cumplimiento, también tenemos las cartas fianzas, ¿no? Y podemos recurrir a ello. Lo triste, no sé si aquí, a ver, de ahí les voy a contar una experiencia. Y bueno, y al final, por ejemplo, acá nos indica, habiéndose culminado la inspección y revisión, la comisión de recepción de obra no otorga su conformidad hasta que se efectúe el levantamiento de las observaciones. Y suscribimos todos. Y en cada una de las hojas. Lo triste, como les decía, es como sucedió en este caso, que ya hemos hecho una serie de observaciones, bastante, creo yo, observaciones más de las indicadas, y lo triste es que ya el supervisor le había
ya se había pues hecho el pago de la valorización, de la última valorización, donde muchas de estas observaciones iban por el lado de esas partidas últimas. Imagínense, ya se le había pagado al contratista y aún así habían observaciones referentes a esas partidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí con el supervisor? ¿Por qué también indicó que esa obra había culminado al 100% cuando había muchas cosas que levantar? Por ejemplo, fuimos, no habían puertas, no eran del material que indicaba el expediente, o sea, habían diferentes cosas, no tenían, por ejemplo, mobiliarios, no tenían el equipamiento, porque estas obras eran con equipamiento. Entonces era un colegio y en las zonas rurales pues es con equipamiento, ¿no? Entonces miren, todas esas cosas sucedió, ya le habían valorizado todo el equipamiento, fuimos, no tenía equipamiento, entonces algo realmente poco para llorar con esta situación, ¿no? Y a veces nosotros nos enteramos recién aquí. Claro, yo estaba el sugerente, pero ya para eso también está el supervisor. Él es el que está perenne allí en la obra, verificando cada aspecto. Pero bueno. Luego tenemos un acta de recepción definitiva cuando ya vamos a una obra. De igual manera, acá está el modelo. Y bueno, acá se indica que habiendo culminado la recepción y la inspección, el comité de obra otorga su conformidad, recepcionando los trabajos ejecutados en la obra conforme al artículo tal del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado entre la municipalidad y el contratista. A partir de la fecha corre la garantía de obra según contrato, ¿no? Y firmamos todos. ¿Ya? Entonces, básicamente hay dos cosas, va a depender, como le dije, también de lo que nosotros podamos verificar ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa con el tema de la recepción? Primero, en caso no se encuentren observaciones, en la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor a 5 días calendarios posteriores a la anotación señalada, emite el certificado de conformidad técnica y lo remite a la entidad. La entidad, dentro de los 2 días hábiles de emitir ese certificado de conformidad, designa un comité de recepción. El comité de recepción, junto con el contratista, en un plazo no mayor de 20 días calendarios, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo contratado y el residente entrega el cuaderno de obra. De no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma en la fecha indicada por el contratista. Se devuelve el cuaderno de obra al residente y el acta de recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el contratista. El comité estará integrado cuanto menos por un representante de la entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor. Segundo, en caso si se encuentran observaciones, de existir observaciones, estas se consignarán en un acta o pliego de observaciones y no se recibe la obra. El contratista dispone de un plazo de 1/10 del plazo vigente o 45 días calendarios, el menor, para subsanar las observaciones y se computa a partir de la fecha de suscripción del acta. Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obra. Y el inspector o supervisor informa a la entidad en el plazo de 3 días siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituyen nuevamente en la obra dentro de los 7 días calendarios siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor y de haberse subsanado las observaciones. A conformidad del comité de recepción se suscribe el acta de recepción definitiva de la obra. La comprobación que se realizará, se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el acto o pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. ¿Ya? Tercero, en caso que el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda, se anotarán las discrepancias en el acta. El comité de recepción eleva al titular de la entidad todo lo actuado en un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de 5 días. La entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo de 5 días calendarios y de persistir las discrepancias, esta se someterá a conciliación y arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes al pronunciamiento de la entidad o a su vencimiento. Cuarto, en caso la entidad verifique que el contratista no realiza la subsanación de las observaciones,
Entonces, si vencido el 50% del plazo establecido para subsanación, el inspector o supervisor comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes con respecto a levantar estas observaciones, este va a informar de inmediato a la entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica al contratista. A partir del día siguiente de la efectuada la notificación, la entidad asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago y procederá de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 204.3, intervención económica de la obra. Quinto, en caso el comité verifica que la obra no se encuentra culminada, el comité dispone que el inspector o supervisor anote en el cuaderno de obra tal hecho efectos que contratista culmine la obra. Se aplica penalidad por retraso al contratista, se aplica penalidad al supervisor no menor al 1% y no menor al 1 ni mayor al 5% del monto de su contrato de supervisión. En la fecha de culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicitará la recepción de la misma sin perjuicio de resolver el contrato. Hay que tomar en cuenta que el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del órgano de control institucional de la entidad, o sea, la OSI, puede participar en calidad de veedor en la recepción de la obra. La ausencia de estos veedores no va a viciar este acto. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra cuando ello se hubiera previsto expresamente en las bases, en el contrato o en las partes expresamente lo convenga. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución. En caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando los plazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente acreditados en que se hubiera incurrido durante la demora. Si en el proceso de verificación de las subsanaciones de las observaciones el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el acta de recepción, informa a la entidad para que éste solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituya vicios ocultos. Bueno, en cuanto a las penalidades por demora en la ejecución, el reglamento también nos estipula una formulita de cómo poder calcular la demora por día en cuanto a atraso. Esto es 0.10 del monto vigente sobre F, que es un factor que vamos a ver cómo se obtendrá por el plazo vigente en días. Este F va a tener un dato de 0.4 o un valor de 0.4 cuando el plazo sea menor o igual a 60 días y F va a ser igual a 0.25 cuando el plazo sea mayor a 60 días para consultorías y 0.15 para obras. La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento en caso el contratista haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo por otras penalidades. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. Bueno, luego vamos un poquito hablando de las liquidaciones de la obra, que es un tema ya de cierre, ¿no? Las liquidaciones ya es un procedimiento que nosotros hacemos de cierre de esta fase de ejecución. ¿Cuál es ese procedimiento que va a consolidar toda la fase de ejecución? Pues la liquidación de obra, ¿sí? Las liquidaciones de obra son procesos técnicos, legales, administrativos con el objetivo de determinar los costos reales y totales de una obra. Y básicamente vamos a decir, sus objetivos van por dos lados, el que nosotros sepamos la calidad de esa obra, cómo se ha ejecutado, si es que esto ha sido en relación a lo que dice las normas, el expediente, y por otro lado, tener claras las cuentas, cuánto realmente nos ha quedado como saldo de esa obra y si es que se está debiendo o no a alguien, ¿no? Básicamente por ahí es el tema de la liquidación, es como que un recuento de todo lo que pasó en la ejecución. Yo no puedo plasmar en la liquidación cosas que no se hicieron en la ejecución. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque es una consolidación de algo que ya se hizo. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a la liquidación.
Por ejemplo, me acuerdo ya hace un mes una señorita me hizo una consulta, me dice, ingeniera, estoy como jefa de liquidaciones en una municipalidad y me dice, se quiere poner en la liquidación, se quiere colocar un adicional de obra. Es una obra por contrato y bueno, el contratista recién se ha acordado que no se ha gestionado en su momento una adicional de obra. Entonces en la entidad se está viendo la manera de darle la forma y poder eso ingresar. Entonces yo le digo, bueno, es tu responsabilidad. Las liquidaciones es un proceso que respalda todo lo que se hizo en la ejecución legalmente, en su momento, ¿no? Pero no vas a hacer en la fase de liquidación, pues cosas que no se hicieron en la ejecución. Tú has estado presente, le digo, en la ejecución, sabes que realmente ese hecho es adicional. ¿Dónde están los expedientes técnicos? ¿Dónde están los documentos que se generaron? ¿Dónde está la anotación en el cuaderno de obra? ¿Dónde están esos aspectos? No se tienen. Entonces no se puede como ponerte una soga al cuello. No se puede hacer eso. Porque la liquidación refleja todo lo que yo hice en la ejecución. Bien o mal, pero lo tengo que reflejar. En relación a esto, a este tema de las liquidaciones, pues deben de saber que si bien no existe una penalidad por incumplimiento de este procedimiento de hacer las liquidaciones, su importancia va más allá de ello. ¿Por qué? Porque el tema más que todo es acá reglamentario y legal. No liquidar una obra tiene efectos contables y tributarios en una entidad, ya que un contrato no liquidado continúa siendo considerado como una obra en curso, en ejecución, y esta no puede ser activada como parte del inventario de una entidad, ya que la obra solo va a poder ser incorporada dentro de su inventario cuando cuente con una resolución de liquidación, la cual debe estar aprobada. En el caso de las obras que son hechas por administración directas, el no liquidar, por ejemplo, impide acceder a un fondo llamado de financiamiento por gestión de municipalidades, debido a que esto es un requisito importante, ¿no? El liquidar es un requisito importante para poder realizar una inversión y si no se hace, pues se van a perjudicar la gestión, ¿no? Ya no me van a poder dar futuros proyectos de necesidad social porque yo estoy demostrando que soy incapaz, que no termino mis obras en el plazo previsto, porque cuando no liquido, como ya se mencionó, es como que si la obra siguiera en curso, las cuentas siguen abiertas y es como que esto siguiera su curso. Pero sabemos que la obra ya terminó hace mucho, pero como yo no liquido, es como que dejamos abiertas el libro, se sigue escribiendo y nunca lo cerramos, ¿no? Eso perjudica la gestión. De otro lado, hay algunas condiciones indispensables para liquidar una obra. Por ejemplo, que el liquidador deba de conocer sobre las normas aplicables a obras públicas. Hay que contar con documentos técnicos, legales, administrativos completos, contratos, bases, expedientes técnicos, absolución de consultas de la licitación, valorizaciones, resoluciones de adicionales, resoluciones de ampliaciones. Eh, también tenemos cuadernos de obra, índices unificados, calendarios, ¿no? Toda esa información debe de tenerse. Recuerden que la liquidación básicamente va a consolidar todo lo que hicimos en la ejecución. Entonces debemos tener todos esos documentitos que yo utilicé en la fase de ejecución para poder hacer este recuento, para poder hacer yo esta estructuración de la misma, porque no voy a inventar cosas, tengo que hacerlo de lo que yo, de esas informaciones, de esos documentos que nosotros trabajamos en la fase de ejecución. Hay que contar también con estos estados financieros de la obra, las cuales deben ser solicitadas a las áreas pertinentes, tener conocimiento en el proceso de valorizaciones, reajustes, porque hay que volver a hacer recálculos en lo que es la liquidación. En cuanto a lo que son las liquidaciones, observen ustedes, aquí hay un esquema que yo le he elaborado en relación a lo siguiente. Cuando nosotros liquidamos las obras, las vamos a hacer en función a cómo se ejecutó. Si la obra se ejecutó por administración directa, usted liquidará por administración directa. Si las obras se hicieron por contrata, usted va a liquidar por contrata. A su vez, cuando hablamos de las obras por administración directa, se va a realizar por un sistema de contratación único que es precios unitarios. Y si lo vamos a ejecutar por contrata, se van a hacer bajo dos sistemas de contrataciones, precios unitarios o suma alzada. En cuanto a esta forma de ejecución a administración directa, para lo que son liquidaciones, vamos a tener que hacer dos tipos de liquidaciones. Si usted ejecutó obras por administración directa, pues usted va a tener que realizar dos liquidaciones.
Por un lado, la liquidación técnica y por otro lado, la liquidación financiera. La liquidación técnica va a tener un objetivo clave que es demostrar la calidad de ese proyecto y el cumplimiento de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, de nuestros reglamentos vigentes, de nuestro expediente técnico. Para eso tendré que hacer controles si es necesario, nuevamente ensayos, qué sé yo, lo que yo estime conveniente en función a demostrar que efectivamente ese proyecto se hizo pues de calidad, ¿no? O referirme de todos los documentos, ensayos que se hicieron en esa fase de ejecución. Y en la liquidación financiera, si es que es por administración directa, pues yo voy a tener que hacer un recuento de todos los gastos que se ejecutaron para la obra en relación al rubro mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Porque aquí la misma entidad ejecutó su obra, la misma entidad hizo el gasto para la ejecución de la obra. Por lo tanto, ellos tienen que hacer este recuento, en este caso el residente tiene que hacer recuento de cuánto gastó en la obra, cuánto gastó en materiales, cuánto gastó en mano de obra, cuánto gastó en materiales y equipos. Y esto lo va a ir enlazando en función a cuadros donde lo vamos a trabajar por específicas de gastos según el año fiscal. Y al final usted dirá, a mí me dieron 1.000.000 de soles y yo gasté 900.000 soles. ¿Cuánto de saldo? 100.000 soles. Pero eso tiene que ser demostrable. Cada gasto que hemos hecho para la obra tiene que ser demostrable con documentos fehacientes. De repente, si usted compró cemento, pues tendrían que estar las facturas ingresadas por el proveedor y tendría que estar también el comprobante de pago que se le ha generado a ese proveedor. Y eso usted lo tiene que adjuntar en su liquidación. Liquidar una obra por administración directa, personalmente, es complicado. Para mí es complicado liquidar obras por administración directa. Porque para empezar se demoran muchísimo en darme los documentos, por ejemplo, de los gastos que se hicieron para la obra. Demasiado se demora. Entonces, porque para liquidar tu obra tienes que hacerlo también desde la parte económica, para saber cuánto realmente se gastó. Y no basta con que eso esté en un papelito que te lo da de repente el área de, no sé, de administración, ¿no? Porque ellos te pueden dar todo el reporte de los gastos que se hicieron para la obra. Mes 1, tanto se gastó para la obra. Mes 2, tanto se gastó para la obra. Y eso te lo pueden dar como resumen. Pero tú realmente lo tienes que comprobar en la liquidación. Y para eso tiene que adjuntarse el comprobante de pago. Y es ahí donde tienes que ir a las áreas de tesorería, por ejemplo, a que te den esos comprobantes de pago. Y es ahí donde nunca te lo dan. Entonces, como no te lo dan, te es difícil liquidar porque no sabrás si eso es verdadero o no. Luego, para una obra por contrato es un poco más fácil para mí. ¿Por qué? Porque eso básicamente el contratista es el responsable de todo. Yo simplemente le voy a pagar por sus avances o sea, tengo un contrato y ese contrato es el total de la obra y yo le voy a ir pagando según sus avances. Y ahí yo no necesito demostrar pues cuánto gastó en materiales, maquinaria, ¿no? No, yo simplemente voy a tener que hacer un recálculo de sus valorizaciones. ¿Por qué? Porque ha intervenido en muchos de esos conceptos los reajustes y estos dependen de valores que estos valores pues no son actualizados al momento que yo valorizo. Por eso que ya cuando la obra se termina y estoy en esta fase de liquidación, es ahí donde tengo los valores verdaderos y empiezo a hacer recálculos. Mejor dicho, vamos a caminar sobre la huella que ya hemos nosotros dejado en la fase de ejecución. Usted vuelve a poner el pie en esa huella, pero obviamente aquí ya con sus valores reales. Y aquí básicamente lo que hacemos es una liquidación final del contrato. ¿Sí? Hacemos eso para saber finalmente cuánto le debo al contratista o cuánto tengo que deducirle al contratista, tal vez por todos estos aspectos que ustedes ya han visto, dependiendo de cómo se desarrolló pues la obra. ¿Sí? Entonces tendré que hacer un recálculo nuevamente de los pagos que se le ha hecho al contratista. Esto es reajustes, adelanto directo, adelanto de materiales, intereses, penalidades por ahí, el tema de las deducciones que no corresponden, deducirlo por algo que no debió hacer el contratista y lo hizo y perjudicó a la entidad o a la obra, pues todo eso se tiene que evaluar y finalmente saber cuánto te debo o cuánto me debes. También indicarles que el Ministerio de Economía y Finanzas y el sistema Invierte.p han sacado directivas en cuanto al procedimiento que debemos de seguir para liquidar obras por contrato, así como obras por administración directa. Y nos da este cuadro que me parece sumamente interesante, sumamente importante, porque
ya nos da la ruta a seguir en las liquidaciones. Porque anteriormente decíamos, sí, ingeniera, yo voy a tal área y se demora un año entregarme. No, aquí ya al menos hay una iniciativa en cuanto a decirte, empieza en el punto 1, vas a irte hasta el área, se tiene que demorar tantos días. Luego te vas al punto 2, ahí te indica en qué área vas a ir y qué es lo que vas a solicitar y en qué plazo lo vas a hacer. O sea, para mí es sumamente importante esto, ¿no? O sea, me da esa guía que a veces no la tenemos cuando liquidamos porque las entidades públicas, sobre todo, pues hacen lo que quieren realmente. Hay mucha burocracia, mucha demora en estos procesos y pues resultan haciendo todo un fracaso a veces el tema de la liquidación. Pero aquí ya nos podemos al menos respaldar, ya puedes de repente emitir un documento basado en estos procedimientos, ¿no? Y hasta se van a asustar y te van a dar tal vez rápido la información porque es algo que está ahí plasmado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el invierte.p. ¿Sí? Entonces aquí miren, ustedes se pueden guiar de esta ruta para que sepan cómo empezar el proceso de liquidación y cómo terminarlo. El proceso de la liquidación termina con plasmar el acta de transferencia y hacer el registro al formato número 9 del Ministerio de Economía y Finanzas. También, como les decía, hay un procedimiento a seguir para las obras por administración directa. Para las obras por contratas nos dan un plazo total recomendado de 180 días calendarios. O sea, en todo el proceso. No solamente el tiempo para hacer la liquidación, sino todo el proceso de la gestión de la liquidación. Aquí también se plasma todo el proceso de la gestión de una liquidación por administración directa, donde este plazo total por esta gestión es de 60 días aproximadamente. Sí, que es diferente al tiempo de liquidar, porque para liquidar una obra por administración directa, pues por lo general si la obra es hasta 5 millones, es de 30 días. En cambio, para liquidar una obra por contrata, entre que llega a la entidad, entre lo que le elabora el contratista y entre lo que la entidad lo evalúa es 120 días. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito el tema, uno es el tiempo para hacer la liquidación y otro es todo el tiempo de la gestión. De igual manera aquí, todo el tiempo que indica ahí el tiempo total recomendado es por la gestión de toda esta liquidación, que son 60 días, ¿sí? Y aquí de igual manera se plasma el inicio y el fin, correcto, de este proceso, el cual para mí también, como les digo, es sumamente importante, ¿no? Porque nos están dando pues la guía, la escalerita, seguir paso 1, paso 2, paso 3 y eso pues definitivamente resulta ser fructífero, sobre todo en la administración pública cuando hay mucha demora, a veces no saben ni a qué área ir, a veces te mandan por aquí y por allá, entonces acá ya tienes tu ruta. En cuanto a lo referido por el reglamento de la Ley de Contratación con el Estado para lo que es liquidación del contrato de obra, o sea, más que todo, sabemos que el tema del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado son para obras por contrata. Más que todos sus artículos van direccionados al cumplimiento de las obras por contrata, pero también las obras por administración directa se acogen a eso porque también son obras públicas, ¿no? Y también tienen que ver con este proceso, ¿no? Pero más que todo es aplicable a las obras por contrato. Entonces, en cuanto a esta liquidación, que sería para obras por contrato, ¿no? Todo lo que nos dice el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado es para las obras por contrato. Nos dice primero, cuando el contratista presenta la liquidación, ¿qué sucede cuando el contratista presenta la liquidación? ¿Cómo se hace o qué se desarrollará? Pues el contratista va a presentarnos, dice, una liquidación dentro de un plazo de 60 días o equivalente a un décimo del plazo, el que resulte mayor, a partir del día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de 60 días de recibida esta liquidación, la entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación o elaborando otra, notificando al contratista. El contratista tiene un plazo de 15 días siguientes para que se pronuncie. Si el contratista no se pronuncia, la liquidación se tendrá por aprobada con las observaciones formuladas. En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra parte, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, que son los 15 días. En tal supuesto, dentro de los 30 días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento
controversia o conciliación y o arbitraje, ¿ya? ¿Qué pasa en este supuesto, ¿no? Cuando el contratista no presenta la liquidación. Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, la entidad ordena al supervisor o inspector su elaboración en 60 días calendarios, siendo los gastos de cargo al contratista. La entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. Si el contratista no se pronuncia, la liquidación se tendrá por aprobada o consentida. Y en el caso de que el contratista formule algunas observaciones, la entidad tiene 15 días para dar respuesta. Y en tal supuesto, dentro de los 30 días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá someterse a controversia, a conciliación y o arbitraje. Hay que tomar en cuenta que la liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes no sea observada por la otra parte dentro de lo establecido. Y toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de estos pagos, que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para solución de controversias establecidas en la ley y en el presente reglamento, sin perjuicio, nos dice, del cobro de la parte no controvertida. Y no se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego que se ha consentido la liquidación y efectuado el pago que corresponda al contratista, queda o digamos culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, por ejemplo, son sometidos a conciliación y arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computará a partir de la recepción de la obra por la entidad hasta 30 días hábiles posteriores al vencimiento de la responsabilidad del contratista, la cual debería estar también prevista en el contrato. Y también como consolidación de este proceso de liquidación, se tiene que trabajar también la declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada. Con la liquidación, el contratista entrega a la entidad los planos postconstrucción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, y la entrega de dichos documentos van a constituir, además de una condición para que se pueda pagar al contratista, una obligación contractual. La declaratoria de fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la ley. La presentación de esta declaratoria de fábrica también se tiene que hacer mediante escritura pública y esto pues es un proceso también indicado como opcional. Bien, entonces miren, básicamente por ahí es el tema en cuanto a todos estos aspectos que la ley nos hace un poquito conocer. Recuerden que estos procedimientos indicados tenemos que nosotros siempre marcarlos dentro del contexto pues legal. No podemos actuar en función a nuestras percepciones y en función a lo que nosotros creemos, ¿no? Siempre estos temas son delicados, hacer liquidaciones, la recepción de una obra, el tema de la resolución del contrato, de la intervención económica, son aspectos sumamente delicados. Y nosotros como profesionales pues tenemos que trabajar de la mano con nuestras normas, con nuestros reglamentos, para no caer en vacíos, ¿no? Ustedes saben que el contratista en estos casos son también muy ágiles, por decirlo de una manera, ¿no? Y nosotros como profesionales que no tenemos nada que ver a veces con esa parte, pues, ¿no? Que a veces si es que estamos de parte de la entidad como supervisores, ¿no? Tenemos que actuar siempre de la manera pues correcta. Muchos de los fracasos que se ha tenido en los proyectos, miren, ha sido porque ustedes saben que el supervisor es quien vela por los intereses de la entidad. Son sus ojos, son sus oídos. Y su investidura, pues, debería ser esa, ¿no? De cuidar los recursos de la entidad, es decir, de todos los peruanos. Y debería, pues, en ese sentido, hacer firme, ¿no? Sus decisiones basadas, ¿no? Obviamente, en lo que dice la normativa. Si eso se diera de esa manera, créanme que muchos de los problemas también, pues, se pudiera no llegar a mayores, ¿no? Se solucionarían ahí nada más. Pero como a veces hay también la desidia del supervisor o a veces se dejan también un poquito, por decirlo, pues sumarse a este tema de la corrupción, entonces esto se va haciendo más grande, ¿no? Y al final, ¿dónde se ve todos esos aspectos?
¿no? En muchos de los casos, cuando se va a recepcionar de la obra o cuando hay visitas inopinadas, vemos que hay trabajos o procedimientos que están incorrectos y eso debió ser supervisado por este profesional, ¿no? Pero a veces se cae en vacío. Entonces, por ahí tengamos mucho cuidado, estimados participantes. Estos aspectos no están ocultos. Todo lo que yo les he mencionado está en la ley, en el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, está también en esta directiva que también se les ha proporcionado para que ustedes en cualquier momento que se encuentren en esos casos puedan rápidamente recurrir a estos documentos y hacer las cosas pues correctamente, ¿sí? Muchas gracias.